Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Entre el año 2021 y 2024 se ha desarrollado en la región latinoamericana un proceso que se ha venido a denominar como el superciclo electoral latinoamericano, el cual abarcaba a 17 países y a los distintos niveles de gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel local. Un proceso en curso que, además de seguir configurando un cambiante mapa político regional, ha revelado la emergencia de marcadas tendencias sociopolíticas y hasta comunicacionales entre los factores dominantes de la esfera pública de nuestro tiempo. Para examinar estas tendencias regionales, con especial énfasis en las elecciones de los últimos 2 años, nos acompañó en este episodio monográfico Kevin Casas Zamora, abogado y politólogo costarricense, doctor por la Universidad de Oxford y actual secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA. Con su apoyo analítico intentaremos analizar cuáles son los desafíos más importantes que enfrenta la salud democrática de nuestro tiempo, así como también cuál pudiera ser el impacto regional que pudiera llegar a tener la reciente elección realizada en México este año. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Houston, Texas, y hoy es domingo 16 de junio de 2024. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, para este episodio en particular hemos decidido pues hacer una evaluación monográfica. Como lo decía en la introducción, pues me acompaña ahorita mismo Kevin Casas Zamora desde Estocolmo, quien ha dispuesto un parte de su apretada agenda para compartir algunas reflexiones con nosotros sobre temas que ciertamente son no tan solo de importancia periodística o de actualidad, sino también tiene que ver un poco con la convivencia en nuestros países, que es el tema de la democracia, el tema institucional. En los últimos 2 años hemos tenido importantes elecciones, sobre todo, bueno, por ejemplo, la del año pasado en Argentina, también la del Paraguay. Este año ha sido también un año muy interesante en términos electorales, dentro de los cuales destaca, por supuesto, la elección en República Dominicana, la elección en México. Este año también se tiene previsto elecciones en Venezuela. Pero para darle la bienvenida a nuestro invitado, me gustaría como que arrancar con una primera pregunta. Pues y bueno, bienvenido, Kevin. ¿Qué Wow. tendencias podrías destacar como las tendencias electorales emergentes que has observado digamos, en estos últimos 2 años? Y sobre todo, pues entendiendo la importancia que tiene esta dinámica electoral para la vida en sociedad de nuestros países en América Latina. Bienvenido. Muchas gracias, Javier. Encantado de estar en este espacio y un saludo a quienes nos están escuchando. Yo diría que de las 4 elecciones que hemos tenido en lo que va del año en América Latina, 4 elecciones presidenciales, quedan 2 más en lo que resta del año, pero de las 4 elecciones que hemos tenido en República Dominicana, en Panamá, en El Salvador y en México. Yo diría que el, el factor más interesante que ha emergido de esto es que la continuidad de los gobiernos está de vuelta. Porque recordemos que en el ciclo electoral que precedió al actual, que fue un poco el que sucedió durante la pandemia y en el periodo inmediatamente posterior a la pandemia, el castigo electoral a los partidos gobernantes fue inmisericordia. O sea, de 20 elecciones que hubo en un periodo de, qué sé yo, de 3 años, los partidos gobernantes perdieron, creo que fueron 19 de esas 20 Así es, elecciones. Creo que la así es. única excepción que hubo fue Paraguay, y Ujú. Paraguay siempre ha sido Claro, y un tiene caso muy unas especial. características ahí de sociología electoral ahí muy particulares, claro. Entonces, en realidad lo que vimos fue un castigo brutal a los partidos y a los líderes gobernantes. Eso está cambiando. Eso está cambiando porque de las 4 elecciones que hemos visto, con características muy diferentes entre ellas, claramente, en 3 de ellas ha prevalecido la continuidad del gobierno. Entonces, eso induce a pensar que las cosas están cambiando un poquito, que
Eh, en algunos sentidos, la factura política inmediata que pasó la pandemia está desvaneciéndose y estamos volviendo a una cosa más normal donde en algunos casos hay alternancia y en otros no. Yo diría que ese es el cambio más importante. Añadámosle a eso, bueno, las elecciones de Venezuela son una cosa muy, muy particular y realmente no se sabe qué va a pasar con ellas. Uno quisiera pensar que hay la posibilidad de un cambio político, pero digamos, dejémoslas de un ladito por ahora. Eh, y en las elecciones de Uruguay, la verdad que puede ganar cualquiera. Puede ganar el gobierno como puede ganar la oposición. Va a ser, me da la impresión, yo acabo de estar allá, va a ser una elección muy cerrada. Entonces, de alguna manera estamos volviendo a una dinámica un poquito más normal, donde la alternancia en el poder se altera con, se intercala con casos de continuidad en el gobierno. Entonces, yo diría que ese es Claro. el hallazgo más importante de estos procesos electorales que han sucedido en la región en este año. Claro, y en líneas generales también hay otro elemento que siempre ha estado muy presente y lo han reportado los estudios de opinión pública, los estudios demoscópicos, los mismos editoriales de prensa que uno ve una semana sí y otra semana también, que es este tema de los liderazgos populistas ojo, van Sí. a lo largo y ancho de todo el espectro ideológico y que no es restrictivo a un país o a una coyuntura y que sea de alguna manera, en este marco, pues por supuesto de contestaciones también a los gobiernos precedentes y que de alguna manera pues no, nos resulta fascinante como fenómeno, pero claro, evidentemente tiene un efecto, un correlato también en la salud institucional. ¿Cómo, a tu criterio, cómo ves esta particular tendencia de los populismos en estos ciclos electorales que hemos conversado, Kevin? A ver, depende mucho de qué entendamos por populismo. Si lo que vemos como populismo es estos liderazgos mesiánicos que emergen muchas veces fuera del sistema de partidos, que son, que desconfían profundamente de las instituciones representativas. Yo creo que eh, eso va a seguir siendo parte del paisaje político de América Latina en la medida en que las instituciones representativas tradicionales, los partidos políticos, los congresos, están tremendamente desprestigiadas y tremendamente desarticuladas en América Latina. Yo creo que particularmente la debilidad de los sistemas de partido es es un problemón, porque lo que genera es un incentivo para que emerjan estas figuras fuera del sistema político tradicional que habitualmente abrazan mensajes, discursos mesiánicos eh, y con frecuencia esa, esos discursos tienen un tinte autoritario, tienen un tinte, digamos, están teñidos de antipolítica en una forma que no siempre es conducente a la robustez de las instituciones democráticas, ¿verdad? Claro, y O sobre sea, todo yo ahí creo hay que un eso, componente que es muy importante, que es este dejo a veces que a uno, por supuesto, como analista, pues es inexorable la preocupación, que es que ataca también la base sociológica del pluralismo, de la normal discrepancia que se puede dar en la prensa, que se puede no, dar en la academia, ¿no? totalmente, totalmente, Javier, o sea, estos liderazgos tienden a ser profundamente desconfiados de cualquier institución que suponga un límite al ejercicio del poder. Eso incluye los partidos de oposición, eso incluye la prensa independiente, eso incluye los jueces independientes, eso incluye la sociedad civil. Claro, o sea, digamos, una de las características de los discursos populistas es la noción de que la supuesta conexión directa que tiene el líder con su pueblo implica
que en el ejercicio de ese poder es ilegítimo observar cualquier límite. Claro, Entonces, yo creo que eso es un problemón para las instituciones democráticas, ¿verdad? O sea, claro. yo creo que hay una vena profundamente intolerante en estas experiencias, que uno lo ve, digo, para dar algunos ejemplos recientes, lo ve en el caso de Milei en Argentina, lo ve en el caso en mi país, en el caso de Rodrigo Chávez en Costa Rica, lo ve en el caso de Bukele en El Salvador, en el propio caso de López Obrador, ¿no? Claro, O sea, claro. Y hay un discurso muy confrontativo y muy desconfiado de cualquier institución que trate de limitar el ejercicio del poder. claro, y en ese contexto también llama mucho la atención que también, obviamente, cuando hay campañas electorales, que algunas son muy, muy reñidas y ciertamente hemos visto que en los últimos años se ha venido como que insertando aún más este tema de las campañas de desinformación, la proliferación de bulos, a veces también y la incorporación de nuevas tecnologías, que a veces para cualquier Sí. persona es difícilmente, es francamente complejo discernir lo real o lo ficticio, ¿no? O sea, a veces incluso lo estamos viendo con presidentes en funciones que la inteligencia artificial agarra el tono y la reverberancia de la voz y reproduce discursos que a veces la gente no tiene como esos elementos como para discernir cuándo es un montaje y cuándo no. Entonces, claro, esto le añade una nueva capa de complejidad. ¿Y cómo miras tú específicamente este tema? ¿La democracia está desarrollando también capacidades de generar algún tipo de anticuerpos ante este tema de las campañas de desinformación, sobre todo en el marco electoral? Eh, a ver, muy poco. O sea, todavía estamos en un estado de perplejidad frente a a las implicaciones que están generando las campañas de desinformación y ahora, sobre todo, la desinformación generada y diseminada a través de sistemas de inteligencia artificial generativa, ¿no? No hay una respuesta. Ahora, digo, todo eso es un problema no de América Latina, es un problema de todo el mundo. Me consta que las autoridades electorales de la región, en la mayoría de los casos, están haciendo un esfuerzo genuino por lidiar con esto. O sea, solo para decirte, acabo de estar en México para la elección y en México, precisamente porque las instituciones electorales mexicanas son muy, muy sofisticadas. El Instituto Nacional Electoral es una institución robusta, pero también podría decir lo mismo del Tribunal Electoral en Brasil. Realmente se han preparado para tener estrategias para enfrentar las campañas de desinformación, usualmente trabajando con las propias plataformas digitales en una conversación que no siempre es fácil. Digo, para decirte algo, en la elección de Brasil del 2000, ¿qué fue? 2022, después de lo que había pasado en Brasil en la elección del 2018, cuando realmente tuvieron un problema mayúsculo, sobre todo a través de las campañas de desinformación diseminadas a través de WhatsApp, las autoridades electorales brasileñas se prepararon verdaderamente para los comicios del 2022, para tener una respuesta, trabajaron mucho con las plataformas digitales y en aquellos casos de las plataformas digitales que no quisieron inicialmente colaborar con la autoridad electoral, que no tuvieron una actitud constructiva, Brasil, siendo Brasil, que es un país enorme, digo, ahí la autoridad electoral amenazó con jalarles el cordón y desconectarlos, ¿verdad? Digo, no es una opción que está al alcance de todos los países, ¿verdad? Digo, para Costa Rica eso no es una opción o para Uruguay, pero lo que te estoy diciendo es que hay una conversación seria y un esfuerzo serio que han puesto en movimiento las autoridades electorales de la región para enfrentar en la medida de lo posible campañas de desinformación, sabiendo, como bien sabemos, que para esto no hay ninguna respuesta fácil, que en última instancia
los países que les va mejor con este tipo de cosas es porque desde hace años, y esta entrevista la estoy haciendo desde Suecia, Ujú. o sea, un país como Suecia o como Finlandia le va mejor en este tema porque desde hace años tiene un esfuerzo montado de educación digital, de alfabetización digital, que ha tenido un efecto y que hace que la gente sea mucho más capaz de discernir Claro. eh, los, las campañas de desinformación frente a la información genuina. Claro, y en ese sentido me gustaría también un poco tu apreciación ya, sobre todo aprovechando esa experiencia que recientemente comentabas de México. eh, Obviamente la desinformación no pasó, no fue la excepción y tuvo, digamos, bastante presencia en todo lo que ha sido ambas campañas, las campañas principales Sí, a nivel nacional. Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación, ya conocido ya los resultados, ya conocido sí. el efecto pues, electoral de la primera presidenta mujer en la historia política mexicana. Me gustaría un poco tu apreciación, sobre todo entendiendo pues, cuáles serían los principales desafíos para la gobernabilidad democrática de este país y sobre todo considerando, teniendo siempre en el radar pues, el efecto, la influencia que tiene en Centroamérica y el Caribe, bueno, de alguna manera pues juega un papel. Estamos hablando de una democracia que convocó recientemente a casi 100 millones de personas y se Sí. dice rápido, ¿no? Pero ciertamente pues es de una democracia sobre la cual hay un efecto, hay muchas expectativas en lo geopolítico, en lo económico, en lo cultural, en lo político también. Y de alguna manera me gustaría un poco esa apreciación sobre tu experiencia reciente, Kevin. Sí, cómo no. Eh, a ver, yo creo que el principal, me atrevo a decir, que el principal desafío que tiene la nueva presidenta o la presidenta que va a asumir funciones eh, en unos meses, Claudia Sheinbaum, yo creo que tiene que ver con la violencia. La violencia que incluso se manifestó de manera muy desafortunada en el propio proceso electoral, no en la jornada electoral. La jornada electoral fue tremendamente pacífica, afortunadamente, pero el proceso previo, dejó literalmente decenas de candidatos y candidatas asesinados. Hay una disputa alrededor de las cifras, de cuántos fueron, pero digo, en la mejor contabilidad fueron más de 20, ¿verdad? Que es una cifra verdaderamente inaceptable eh, para cualquier democracia. Entonces, eso fue una manifestación muy específica de un problema evidente que tiene México con la violencia ligada al crimen organizado, que no ha logrado controlar. O sea, que en algunos aspectos las cifras están bajando, pero digo, sigue siendo un problema que está ahí desde hace ya casi 2 décadas, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que eso es un reto fundamental a la propia autoridad del Estado en muchas partes del territorio mexicano. Un reto fundamental al Estado en términos de la captura de instituciones por parte a nivel local y a nivel estatal y no sé si a nivel nacional, pero por parte del crimen organizado. Entonces yo creo que ahí hay un reto, un reto muy urgente que la nueva presidenta tendrá tendrá que enfrentar. Ahora, y bueno, y el otro reto que yo no sé si ella lo verá como reto es un poco, eh, no sé, digamos, aquí hago hago un juicio desde una perspectiva personal, pero lo voy a hacer con un cierto cuidado. Uno quisiera ver que los niveles de confrontación desde la presidencia de México frente a instituciones que son claves en el funcionamiento democrático de México, instituciones como las que manejan, administran los procesos electorales, el Poder Judicial, que el nivel de confrontación bajara, que el Claro. nivel de confrontación bajara. eh, Digo, la verdad que
este proceso electoral y el resultado que arrojó muestran que México tiene instituciones democráticas que funcionan, digo, Ujú. que están cumpliendo con su cometido, que no le están impidiendo al gobierno gobernar efectivamente. De otra manera, no se Claro, hubiera reelecto el gobierno actual en la forma en que se religió. claro, Entonces, digo, sí, para ponértelo en corto y claro, o sea, si logras ganar una elección por 30 puntos de diferencia, ¿para qué te vas a meter a tocar las instituciones electorales? Digo, para claro, ponértelo en términos muy pedestres, ¿no? Entonces, uno quisiera ver que ese claro, nivel de confrontación baje porque realmente yo no le veo eh, ninguna necesidad a continuar ese clima de constante confrontación entre el Poder Ejecutivo de la Federación y otras instituciones del Estado mexicano que controlan el ejercicio del poder. Entonces, quisiera pensar que eso va a ser así. Yo creo que la presidenta tiene una gran oportunidad y ojalá no la desperdicie. El mandato que obtuvo es muy, muy, muy contundente. claro, Eh, y es un mandato interesante señalar esto. Es un mandato que yo creo que sería necio negar que mucho de eso tiene que ver con la popularidad del presidente, ujú, pero el resultado electoral de ella supera considerablemente el que obtuvo López Obrador hace 6 años. Entonces, yo creo que hay argumentos suficientes para que ella tenga su propio mandato y claro. asuma la autoridad de la presidencia. Eh, Claro, y no sé, y no que haya la necesidad de que se repita, pues muchas veces ese pero, fantasma que mira, muchas veces ocurre de la tutela, ¿no? De la en tutela. todo caso, mira, esas experiencias de Javier, la mayoría, la inmensa mayoría de ellas acaban mal. Sí, sí, sí. Y ojalá el presidente López Obrador así lo entienda, así lo ha dicho, y yo tomo sus palabras por su valor facial, de que él se va a ir a retirar a su rancho, que dicho sea de paso, de manera muy pintoresca, se llama La Chingada. Entonces dijo que me oiga la chingada, ¿verdad? Así se llama Claro. su estancia. Yo tomo sus palabras por su valor facial, que realmente se va a ir a refugiar allá, a buscar una vida de contemplación y que va a Claro. dejar a su sucesora gobernar y ejercer ese mandato que ha obtenido de las urnas en la forma que ella crea conveniente. Claro, claro. Y ahora ya para terminar, y muchísimas gracias por tu tiempo, Kevin, pero sí me gustaría no cerrar esta entrevista sin preguntarte un poco también el perfil internacional de este nuevo mandato, de este nuevo sexenio, considerando que, bueno, de alguna manera la variable internacional ha vuelto, después de la pandemia, ha vuelto y sobre todo el caso, digamos, icónico es ese viraje internacional que ha tenido Lula, también el que le ha dado el propio Milei en este año de mandato, en estos primeros meses de mandato. Pero me gustaría también un poco ver a tu criterio, cómo ves este nuevo sexenio con una mujer, sobre todo considerando que con López Obrador el perfil internacional o regional de México fue bastante alicaído, muy pocos viajes al Sí, exterior, muy poca presencia en foros sí. internacionales y en ese sentido me gustaría un poco un breve comentario al respecto. Es interesante porque me parece que lo que cabe esperar es un retorno a una cierta normalidad. El presidente López Obrador, en efecto, ha tenido una actitud muy, muy idiosincrática, ¿no? Frente a los asuntos internacionales, esto de que no asiste a cumbres internacionales, de que tiene una instintiva desconfianza respecto de las instituciones multilaterales. Eh, Pero no perdamos de vista en las ocasiones en que a veces se le ha preguntado, mire, ¿qué opinión tiene usted sobre alguna dictadura en particular? Bueno, yo no me meto, yo no sé, como que tratando de mantener como muchas bueno, hay una distancias en larga cosas. tradición de la política exterior de México en esa dirección. Digo, que no se nos olvide que el presidente López Obrador inició sus pinitos políticos en el PRI. Ojo. Y por décadas México tuvo una política de estricta no intervención en
en ninguna discusión que tuviera que ver con la situación política de otro país. Entonces hay una larga tradición en la Cancillería mexicana en ese sentido. Digamos, eso no es tan sorpresivo. Lo que sí es más sorpresivo es el retraimiento, digamos, de la diplomacia mexicana. Yo tengo la impresión de que eso va a cambiar un poco. Dudo mucho que la presidenta nueva tenga la misma disposición un poco desconfiada frente a los organismos multilaterales y frente a las relaciones con otros países. Posiblemente vamos a ver un poco más de protagonismo de México. ¿En qué esferas se manifiesta ese protagonismo? No lo sé. Yo no creo honestamente que México le vaya a prestar muchísima atención a la relación con América Latina. Digo, la relación fundamental de México en casi todos los sentidos es con los Estados Unidos. Y esa relación, digo, vamos a ver qué pasa en Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo que hay, hay una, hay una posibilidad no desdeñable de que la presidenta le toque lidiar con una nueva presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, en cuyo caso no estoy seguro que la relación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump vaya a ser igual de francamente cordial que fue entre Donald Trump y López Obrador, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que ahí hay una, hay un reto importante dependiendo del resultado de la elección en Estados Unidos. Pero yo creo que es difícil ver un escenario en el que México se lance a ocupar Claro. espacios importantes en América Latina y a gastar mucho capital político en su relación con América Latina. Francamente, imagínate que hace 2 o 3 días estaba viendo que publicaron las cifras de que México en este momento ya es, con la caída de la relación comercial entre China y Estados Unidos, México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Claro. Digo, ahí ya en ese dato solo tenés una indicación Claro, una de línea estratégica de de por puede. dónde van a ir las prioridades del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Y Claro. No, no es América Latina, es hacia el norte. claro, claro, y es interesante porque ciertamente estamos hablando de un país interoceánico, estamos hablando de un país que también juega un papel importantísimo, no tan solo en el tema de seguridad, como comentaba, sino también con respecto al tema migratorio, que es un tema hemisférico, ¿no? Y donde de alguna manera se Pues requiere una interlocución sólida, ¿no? Una capacidad también importante de coordinación, el tema policial, entre otros temas, ¿no? Pero bueno, por supuesto, esto será apenas arranca. Kevin, muchísimas gracias por tu tiempo, esta es tu casa. En cualquier muchas momento gracias, podemos Javier. volver y hacer una valoración, porque bueno, felizmente la dinámica electoral sigue su curso, sigue su calendario, a pesar de algunos puntos, pues que todavía a veces hay dificultades para que tengamos democracias y tengamos sistemas electorales mejorables, perfectibles. Pero bueno, por supuesto, estos temas son de mucho interés para Latinoamérica 21 y sobre todo para nuestra audiencia en Mirada Semanal. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Kevin. Encantado, Javier, estoy a las órdenes. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.